Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Doy la bienvenida nuevamente a este espacio de conferencias. Sé que les había comentado que hoy pues no tenemos conferencia, digamos que al aire. Esta grabación la estoy haciendo para posteriormente mañana hacer la respectiva publicación. La idea de hoy es dar la explicación del tema de la semana. Entonces, vamos a iniciar. Voy a ir compartiendo pantalla mientras sigo, les voy a dar algunas indicaciones generales. Bueno, debo hacer varias aclaraciones. La primera es que he tenido realmente mucha solicitud extratiempo, es decir, cuando ya el tiempo se ha acortado en la finalización de las actividades, cuando ya ha finalizado el plazo de 15 días que la universidad, pues, de acuerdo al lineamiento les da de reapertura. Entonces no es tan fácil para mí dar una reapertura, tengo que hacer una solicitud, un permiso, y yo deseo con todo mi corazón y les pido que por favor estén pendientes del cronograma y trabajen sobre ese cronograma. Es más, yo siempre les he dicho, no se vayan a los 15 días, trabajen semana a semana la actividad propuesta, que no es tan complicada, y así pues finalizan exitosamente sin necesidad de pronto de tener que ampliar plazos, de tener que, bueno. Quiero que sepan que hoy iniciamos la semana número 6 con el tema de funciones administrativas. Este tema obviamente lo terminamos dentro de 8 días. El próximo lunes iniciamos elementos corporativos, imagen y identidad corporativa, y ya con eso terminamos. La semana número 7 ustedes no van a tener el plazo de 15 días, solo van a tener los 8 días. Es decir, que al finalizar la semana 7 ya todo debe estar listo y enviado, porque la semana 8 es solamente para la evaluación final y listo, terminamos. Los plazos no se pueden extender, la fecha de finalización tiene que ser la misma. Tan pronto ustedes terminemos esa semana 8, que viene siendo como el 20 algo, 29 de noviembre, ya esa semana se suben notas. Entonces les recomiendo estar muy pendientes, por favor, del envío de las actividades dentro del tiempo. No me envíen actividades al correo porque no puedo revisar las actividades en el correo, por favor. Estén pendientes de las fechas, de los correos, de los anuncios. Estén pendientes de su proceso formativo para que puedan terminar con éxito. Bueno, también les comento que pues he venido publicando las notas lo más pronto posible. Yo creo que mañana ya finalizo de calificar los talleres que me enviaron a corte de ayer. Y ya con eso quedo al día. Siempre acostumbro a que finalizo la calificación y de una vez subo cuadro de honor, entonces espero que mañana pueda hacer eso. Felicito a aquellos estudiantes que han estado muy juiciosos, muy pendientes de los programas y que han estado prácticamente en todos los cuadros de honores. Felicitaciones, de verdad. Muchísimas felicidades. El trabajo y el logro sin disciplina y sin sacrificio, pues no tiene tanta satisfacción. Y yo sé que ustedes todos tienen sus ocupaciones, sus trabajos, o en algunos casos no tienen acceso a internet tan fluido, digamos que todos los días viven en lugares remotos, y todo eso es sacrificio y todo eso es comprensible. Los felicito por estar comprometidos con su proceso de formación y sobre todo por visionarse, por tener una meta. Quiero que sepan que a mí también me ha pasado, cuando uno se fija una meta, llega. El que no tiene meta, pues cualquier rumbo le sirve, o simplemente es muy fácil dejar, retirar y bueno. Y les recomiendo, estamos iniciando, ustedes están iniciando carrera, así que organícense en su hábito de formación, porque siempre enviando las cosas tarde, pues no, digamos que no es tan productivo para ustedes. Tienen que tener un hábito de estudio, teniendo en cuenta que el programa es extenso y que si quieren llegar allá, ustedes tienen que comprometerse y organizarse. De lo contrario, pues les va a ser complicado poder finalizar, porque si no hay una disciplina de estudio, pues va a ser más difícil para ustedes iniciar. Bueno, ya después de ese preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la explicación del tema de la semana. Va a hacer un recuento. En este momento estamos en la semana sexta y voy a recordar los temas que hemos visto durante el desarrollo de todo el proceso formativo, de todo el módulo. En la semana número 1, aparte de que es una semana de diagnóstico, ¿cierto? Una semana de diagnóstico, de reapertura.
La semana número 2 estuvimos hablando de la historia de la administración y de sus raíces, ¿vale? Entonces estuvimos hablando sobre las diferentes culturas que le han dado el aporte al proceso administrativo y las teorías administrativas. En la semana número 3 hablamos del aporte que le dan las diferentes disciplinas del conocimiento al proceso administrativo. También un tema muy enriquecedor, donde estuvimos viendo que la ingeniería, la psicología, la sociología, la economía, la política, la cultura, el derecho, todas estas ramas, todas estas disciplinas, cómo le aportan o desde qué perspectiva y desde qué área le aportan al desarrollo del proceso administrativo. Eso fue en la semana 3. En la semana 4 vemos contexto empresarial, semana 4 y semana 5, contexto empresarial. ¿Qué tiene que ver con contexto empresarial? Sobre, primero que todo, cómo está organizada la parte empresarial en Colombia, sobre negocios, sobre la diferencia entre negocio y empresa, sobre la clasificación de empresas. Y dentro del quiz también se tocaban unos pequeños, de pronto, cositas de pronto de las funciones administrativas, que es el tema de la semana 6. Esta semana de a partir de hoy, 11 de noviembre hasta el 17 de noviembre, en la semana sexta, vamos a hablar y vamos a ver el tema de funciones administrativas. ¿Qué son las funciones administrativas? Y digamos, ¿qué función tienen dentro del proceso administrativo? Valga la redundancia. Entonces vamos a iniciar con la explicación del tema, un tema muy interesante. ¿Qué son las funciones administrativas? Vamos a recordar al señor Fayol en su teoría clásica. ¿Lo recuerdan? El señor Fayol, después de venir, de tomar, digamos que esos aportes que había tenido el señor Taylor en su teoría científica y la optimización de procesos, la minimización de gastos, de costos, la optimización de tiempo, de materiales. Entonces, él dijo, eso está muy bien, lo vamos a aplicar, pero vamos a mirar y a tratar de organizar un poco más la empresa. Está muy desorganizada, todo el mundo manda a todo el mundo, hay actividades mezcladas, entonces no hay una organización. Entonces el señor Fayol, primero que todo, dio una organización, digamos que estructural, donde dijo, aquí hay actividades que tienen que ver con la parte comercial y esas tienen que hacerse solamente en la parte comercial y debe haber un talento humano, un personal destinado para esas actividades. Hay una parte productiva, tiene que estructurarse y haber unas funciones productivas y haber un personal encargado de la productividad. También hay unas funciones propias de contabilidad que tienen que hacerse unas personas especiales en un área especial y para ventas de igual manera, también en la gestión del talento humano, de organizar. Entonces él fue el que empezó a darle una estructura. Y después de eso dijo, bueno, ya empezamos con la estructura, organizamos muy bien los departamentos, las actividades, pero entonces el proceso administrativo, el rol, digamos que la cabeza de la administración, tiene que hacer unas actividades generales y de manera cíclica. ¿Cuáles fueron esas actividades que él inicialmente dijo? Él dijo, hay que planear, hay que organizar, hay que dirigir, ¿cierto? Y hay que controlar. Inicialmente los estructuró en 5 funciones, de las cuales hoy en día se han resumido en 4, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Esas son las 4 grandes funciones administrativas. Él dijo, después de organizar y después de dirigir hay que prever, pero la previsión va amarrada con la planeación. Entonces, y el control. Entonces, esas 5 funciones iniciales que él había dicho fueron transformadas en 4 grandes funciones que hoy conocemos como las funciones administrativas. Estas 4 funciones se tienen que aplicar dentro de las organizaciones de manera cíclica y constante. Es decir, no hay finalización para la planeación, no hay finalización para la organización, ni para la dirección, ni para el control. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer constantemente. Y digamos que no hay que esperar a hacer una para hacer la otra. Sencillamente el resultado de la una viene siendo la otra, pero en diferentes procesos. Entonces, constantemente estamos aplicando esas 4 funciones administrativas. Vamos a mirar puntualmente
Ya hablé del ciclo administrativo que se tiene que dar. El ciclo administrativo en la planeación, primero que se hace en la planeación es identificar qué vamos a hacer. Luego la organización vamos a mirar cómo lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer. Y en la dirección hay que, o sea, tengo que lograr que se haga. Y en el control, cómo se ha realizado. Vamos a mirar cómo se realizó y si hay algunas acciones de mejora por aplicar. Entonces, las actividades de las funciones administrativas son planear. Primero que todo, ¿qué es planear? Planear comprende la definición de las metas, el establecimiento o la identificación de las estrategias y también de desarrollar algunos planes para coordinar actividades. En la organización, ¿qué se hace en la organización? En la organización se identifica y determina lo que se va a hacer y cómo se debe hacer. También con qué se va a hacer, con qué recursos, recursos físicos, materiales y humanos. Y quién lo va a hacer dentro de esa estimación de recursos y dentro de esa asignación de talento humano. En la dirección se tiene que hacer o tiene que ser como la referencia a liderar, a dirigir y a coordinar actividades propias del proceso. ¿Cuáles actividades? Actividades comerciales, actividades económicas, financieras, que tienen que ver con la aplicación de la planeación y de la organización. Y por último, la actividad de controlar hace referencia a ese constante monitoreo, a esa vigilancia, a ese control de actividades en general de la empresa. ¿Con qué intención? Con la intención de que se logre el cumplimiento de los objetivos planteados y se logre la meta. Siempre trabajamos sobre una meta. Entonces, para lograr esa meta se establecen ciertos objetivos o ciertos parámetros. Y para llegar, el control lo que hace es identificar cómo vamos con respecto a esos objetivos y si vamos o no a alcanzar la meta y si hay que aplicar correctivos en la marcha. Ahora vamos a hablar de la planeación. ¿Qué es la planeación? ¿Cómo se hace la planeación? Bueno, la planeación es la principal función gerencial porque establece la base para todo el quehacer gerencial de organizar, liderar y controlar. Para el desarrollo de lo deseado es indispensable establecer metas identificables, metas retadoras, pero realistas, reconocer los recursos necesarios humanos, físicos, técnicos y financieros y finalmente formular planes estratégicos operativos de acción para alcanzar el propósito. Entonces, en la planeación, ¿qué hacemos? Fijamos un rumbo. Les hablaba la semana antepasada que las organizaciones, la empresa, es precisamente la organización de unas actividades con un fin, pero dentro de ese fin también está el fin del lucro, ¿cierto? Entonces, en la planeación tenemos primero que mirar ese objetivo, esa meta general, y luego empezar a establecer toda la base del qué hacer para llegar a esa meta. Entonces, en la planeación primero que todo, si la empresa está iniciando, se tiene que fijar la misión de la empresa, se tiene que fijar la visión de la empresa, para dónde vamos, se tiene que fijar las políticas administrativas, organizacionales de la empresa. Digamos que estructurar estándar, así se deben hacer las cosas y de esta manera. Y también se empieza a hacer la planeación a largo, mediano y corto plazo. A largo viene siendo la visión. ¿A dónde yo quiero llegar a largo plazo? ¿A cuántos años? A mediano plazo es que de aquí a 5 años, de aquí a 6 años, vamos a alcanzar esto y esto, vamos a alcanzar este mercado y vamos a hacerlo de esta manera. Y a corto plazo es anual. Este año pienso lograr alcanzar a este punto. Este año vamos a hacer estas y estas estrategias. Este año vamos a abrir este mercado y así sucesivamente. Esa es la planeación. ¿Quién hace la planeación? La planeación la hace la parte administrativa de la organización, empezando por su gerente y si hay gerente o director del departamento de compras, departamento comercial, departamento de producción, departamento de ventas. Bueno, entonces la parte administrativa, todas las personas encargadas de la parte administrativa encabezadas por su gerente. En caso tal de que dentro de esa gerencia haya un intermedio, digamos que un asesor, también hace parte del proceso de planeación estratégica. ¿Qué actividades se hacen dentro de la planeación? Para yo poder planear, para yo poder establecer una meta, lo primero que tengo que hacer es diagnosticar.
es decir, saber si puedo o no llegar a cumplir esa meta que quiero. ¿Cómo diagnostico? Primero que todo, si yo quiero, por ejemplo, dentro de mi meta, a 5 años, alcanzar mercado internacional, es decir, posesionar mi empresa o llevar mis productos a mercado internacional, me puedo plantear en Estados Unidos, por ejemplo, que yo quiero llevar mi producto, abrir mercado internacional en Estados Unidos. Para yo poder establecer esa meta, tengo que saber si cuento primero que todo con capacidad de infraestructura, con capacidad financiera y con talento humano para lograr llegar a ese objetivo. Si yo soy una empresa pequeña, pues muy difícilmente voy a poder alcanzar esa meta porque para lograrlo pues necesito realmente una buena maquinaria financiera, de infraestructura, de producción en estándar para poder cumplir las necesidades de esas negociaciones que voy a abrir. Entonces debo diagnosticar. Si yo cumplo con esas, digamos que esas solicitudes o esas requerimientos económicos, ya digamos que internos, debo saber externamente si yo puedo llegar a Estados Unidos. Entonces, si yo me voy a hacer ese diagnóstico, mirar cómo está la economía de Estados Unidos, si es favorable para mí llegar allá o no, cómo están las relaciones políticas Colombia-Estados Unidos, me favorece o no, puedo perder mi dinero porque de pronto están en un hilo, están en riesgo, se pueden perder muchos negocios por malas relaciones políticas. Mirar cómo está la cultura, si lo que yo pienso o el producto que yo pienso llevar a Estados Unidos sí tiene mercado o de pronto algún elemento de la cultura me lo impide. Entonces, no sé si voy a pensar llevar a Estados Unidos, qué sé yo, un sombrero de color rosa. Y resulta que allá pues es una comunidad muy machista, entonces no se van a poner los hombres un color rosa. Entonces hay que identificar todos esos términos, todos esos elementos del macroentorno para saber si yo puedo fijar esa meta, o sea, diagnosticar, identificar cómo está mi país económicamente en este momento, cómo están las carreteras del país, ¿podré yo exportar mi producto de manera efectiva? O si, por ejemplo, la meta que yo me propongo en este momento es abrir mercado en Barranquilla, por ejemplo, yo vivo en Bogotá y quiero abrir mercado en Barranquilla. Entonces tengo que saber si mi producto se vende en Barranquilla, si mi producto tiene mercado en Barranquilla, si las carreteras, el transporte, cómo va a ser, todos esos diagnósticos para poder establecer metas. Segundo, establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. Esto va muy ligado al diagnóstico. Entonces, establecer con qué condiciones cuento, ¿cierto? Para poderme realizar mi trabajo y así puedo planear. Seleccionar y declarar las tareas para lograr el objetivo. Entonces, identificar si yo quiero llegar a esta meta, tengo que hacer estos objetivos, pero para alcanzar estos objetivos tengo que hacer estas actividades propias del día a día. En la planeación se incluye todo. ¿Qué va a ser el área comercial? ¿Qué va a ser el área productiva? ¿Qué va a ser el área financiera? Todo. Y las actividades que se tienen que hacer y los informes o los adelantos que tienen que hacer en tanto tiempo, mensual, bimestral, qué sé yo. Establecer un plan general de logros enfatizando las actividades para encontrar medios nuevos y mejores formas de desempeño en el trabajo. Entonces, no solo planeamos, o sea, en la planeación no solo establecemos metas y objetivos, también miramos cómo podemos optimizar procesos, cómo podemos optimizar actividades que nos permitan ser mejores, más rentables. Siendo más rentables, teniendo una disminución de costos, podemos bajarle de pronto al precio del producto y eso es sinónimo de competitividad. Establecer políticas y procedimientos y métodos de desempeño, es decir, ¿a dónde el área comercial, a dónde va a llegar? A que el área comercial va a llegar a aumentar las ventas en un 10% a fin de año. Esa sería una política, digamos que de desempeño o un método de desempeño. Si alcanzaron ese 10% y lo sobrepasaron, pues el índice va a ser muy favorable para ellos. Si no lo alcanzaron, hay que mirar qué pasó, por qué no lo alcanzaron. Ahí es donde aplica el control, ¿cierto? Mirar y establecer qué fue lo que pasó, por qué no alcanzaron la meta y establecer algunas acciones para mejorar. Anticiparse o anticipar los posibles problemas futuros. Entonces, yo en ese proceso de planeación, en ese diagnóstico, tengo que mirar y decir cómo está la economía del país, qué problemas podemos tener en este momento. Vamos a suponer,
subió a la presidencia un candidato socialista, por ejemplo, que habla de reducir y habla de quitar y habla de... Entonces, todas esas condiciones me permiten a mí adelantarme al futuro y decir, bueno, tengo que mirar que estas acciones me pueden provocar estas y estas cosas, y entonces de pronto va a haber una recesión económica y de pronto si yo estimo crecer al 30%, no puedo planearme crecer al 30% porque se estima que la economía va a tener un desaceleramiento, entonces yo no puedo sino crecer al 8 o al 5 o al 3, eso depende del diagnóstico que yo pueda establecer, pero eso se llama establecer a anticiparme a los problemas venideros, a los problemas futuros. Eso se llama hacer ese diagnóstico. Y por último, modificar los planes a la luz de los resultados del control. Es decir, que todo lo que yo me planeé también tiene que ser, o sea, se tiene que poder medir, se tiene que poder controlar. La planeación, en resumido, entonces la planeación viene siendo minimizar o sea, dentro de las funciones generales y dentro de los resultados, minimiza el desperdicio, ofrece un rumbo a la organización, establece estándares, es decir, de cómo se deben hacer las cosas, y reduce el impacto al cambio. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico, cuando hacemos el diagnóstico todos los años, la planeación a corto plazo, vamos a visionar el año entrante cómo va a estar, qué dicen los índices económicos, cómo está la parte política, cómo está la parte social, cómo está la parte tecnológica, porque la parte tecnológica también en este momento marca el rumbo, porque de este avance tecnológico las empresas se tienen que rápidamente evolucionar y cambiar y modificar. Entonces la planeación en ese proceso de diagnóstico permite que el empresario, los empresarios visionen todo eso, se planeen y así el cambio no le genere mayor impacto, sino que estemos o estén preparados para ese cambio. Listo, ahora vamos a hablar qué beneficia la planeación. La planeación se anticipa a los problemas. La planeación define el camino a seguir. Si no tenemos una ruta, no sabemos a dónde ir. Pisamos en falso siempre porque si no hay un camino trazado, si no hay una meta fija, pues todos los caminos nos van a servir. Establecer los cursos de acción que se van a llevar a cabo. Esto es lo que se va a hacer para lograr llegar ahí. Establecer recursos, es decir, los recursos son empleados en forma eficiente. Es aquí donde para esta meta se tiene ahí estimado este rubro y se tiene que cumplir con este rubro. Entonces, para evitar desperdicios también. Permite que las empresas estén preparadas para el cambio, ya lo dije, reduce el riesgo y la incertidumbre, porque cuando se diagnostica, se planea, pues ya se ha tenido una visión al futuro y reduce los niveles de improvisación. Las empresas no pueden improvisar. Las empresas tienen que ir sobre la marcha de un plan ya trazado. Saber que si llegamos a este punto y no podemos pisar a donde hemos pensado pisar, hay que de una vez reunirnos, mirar qué pasó y cómo podemos mejorar. O sea, en las empresas no se improvisan. Vamos a ver cómo nos va. No, ese vamos a ver cómo nos va no aplica dentro de las organizaciones. Ahora vamos a mirar y vamos a hablar sobre la organización. ¿Qué es la organización? La organización, aquí aplicamos es cómo quiero o cómo lo voy a hacer. Luego que la alineación y la conformación de las acciones futuras estén determinadas, el paso a seguir para cumplir es el trabajo, es decir, vamos a organizar el trabajo. Consiste en asignar las actividades necesarias entre los responsables del área e indicar la participación de cada uno. La distribución del trabajo está guiada por la naturaleza de las actividades, del recurso humano y de la infraestructura disponible. Si ustedes ven aquí en la mi diapositiva hay una imagen y esa imagen es como está en forma de organigrama, ¿cierto? O en forma de mapa conceptual, bueno, yo lo llamo más como de organigrama. En la organización es eso, vamos a organizar el trabajo. Ya tenemos la meta, listo, ya tenemos la meta general. Ahora tenemos la meta por departamento. Entonces voy a poner el ejemplo de mi meta comercial. Yo soy el departamento comercial. Entonces en el departamento comercial ya tenemos una meta establecida un año. Entonces, para cumplir esa meta, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito, primero que todo, tener 4 vendedores. Listo, 4 vendedores. ¿Qué más necesito tener? Para eso necesito tener 2 secretarias, necesito también tener un asistente, necesito una persona que me administre la página web
y una persona que me dé soporte técnico en llamadas, en chat, para recepcionar quejas, solicitudes, pedidos y demás. Ah, bueno, entonces, ¿cuántas personas necesitas? Necesito en mi equipo 8 personas. Ah, bueno, esas 8 personas, ¿para qué cargos? Para este y esto y estos cargos. Ok. ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir cada una de estas personas? Estas y estas y estas son las funciones que van a cumplir. Ah, ok, listo. ¿Y cuál es el presupuesto? Este va a ser el presupuesto que necesita porque esta persona va a ganar esto, el otro va a ganar esto. Esa es la organización. Esas son las funciones de esta persona, estas son las funciones de este, estas son las funciones de este. Listo. Y hay departamentos en que fijan metas personales. Es decir, esta persona me cumple esto y estas cosas y su meta va a ser que a todos los meses va, no sé, va a vender. Por ejemplo, a los vendedores les establecen metas. Entonces, unas metas, no sé, de 50 millones al mes, qué sé yo, es un ejemplo. Y de esa manera, al establecer esas metas, el departamento asegura que también pueda cumplir su meta mensual y su meta anual. Esa viene siendo la organización. Ahora, vamos a mirar algunos conceptos sobre organización. Por ejemplo, acá Chavenato dice, organizar es la función administrativa que se encarga de agrupar actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa. Agrupar las actividades involucra la reunión de las personas y recursos bajo la autoridad de un jefe. Aquí nuevamente ya otro concepto o otro aporte de Chavenato. Organizar es el despliegue de los recursos de la empresa para el logro de las metas estratégicas. El despliegue de los recursos se refleja en la división del trabajo hecha por la organización en base a departamentos, lo que les había hablado, de puestos específicos a líneas formales de autoridad y los mecanismos necesarios para la coordinación de diversas tareas de la organización. Me voy a tener aquí un poquito. Ya les había hablado que les puse el ejemplo de un departamento para estimar la organización. Dentro de esta organización también tiene que haber un jefe, ¿no? Sí, digamos que un directivo. Ese directivo también debe tener unas funciones que cumplir, ¿cierto? Entonces, ya se sabe que el vendedor tiene que reportarse ante un jefe y ante qué persona se debe reportar y qué informes le debe estar presentando. Eso también hace parte de la organización. Actividades propias de la organización. Dividir el trabajo. Diseñar la estructura, el organigrama. Definir la línea de autoridad. ¿Quién le rinde cuentas a quién? Y el vendedor le rinde cuentas al departamento de compras, al director, y el director del departamento de compras le va a rendir cuentas a otra persona dentro de la escala de la organización. Definir la estructura de cargos, las funciones de los cargos. Departamentalizar la organización. Establecer el organigrama. Formular normas y procedimientos. Definir los medios y los canales de comunicación, también muy importante, saber cuál va a ser esa manera como nos vamos a comunicar, por qué medios nos vamos a comunicar. Y utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la organización. Ajustar la organización a la luz de los resultados. Siempre, todas las funciones administrativas tienen que dentro de su estructura y organización y definición de actividades, tienen que estar sujetas a un control, es decir, que esas actividades tienen que ser medibles y tienen que ser controlables. Ahora vamos a hablar de la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección, como su nombre lo dice, viene como de la palabra liderar, o liderar viene de la palabra dirección. La dirección pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. La dirección aplicada eficientemente es determinante en la moral de los trabajadores, seguidamente en la productividad para el logro de los objetivos. Bueno, esta es una función muy importante que no se da precisamente esperando que primero se planee, luego se organice y ahora sí yo voy a actuar. La dirección se da en todas las funciones administrativas y es una función muy importante. ¿Por qué? Porque es como la cabeza de la organización, así como el papá es la cabeza del hogar y todo gira de acuerdo al ejemplo del papá, a las normas del papá, a la regulación del papá. De la misma manera dentro de las organizaciones. Esta función administrativa cabe, o sea, la aplica el gerente de la organización o los subgerentes de cada área administrativa que también tienen
esas funciones de liderazgo y de dirección en su departamento. De una buena dirección depende la conducta moral de sus trabajadores. He conocido jefes muy estrictos y rígidos en su manera de ser, que lo que logran es un mal clima organizacional. Hostilidad, indiferencia de parte del uno, digamos que ese mal clima, ese ambiente pesado que no permite de pronto trabajar de manera a gusto y de manera confortable. Pero también he conocido esa clase de jefes muy amigueros, muy coloquiales, tan ligeros de pronto su manera de ser, pero con falta de autoridad. Entonces, el líder tiene que ser un equilibrio de todos los factores. Un líder, primero que todo, tiene que dar un buen ejemplo en todos los aspectos. Un buen ejemplo de trabajo, un buen ejemplo de organización, un buen ejemplo de dirección, un buen ejemplo de ser humano, que a veces ahí fallan, una persona correcta en su moral, en su ética, ¿cierto? Esa persona, sin necesidad de dar su discurso, va a transmitir eso a sus trabajadores y va a generar ese buen clima organizacional, ese buen clima de trabajo, y permite que sus trabajadores lo sigan de la misma manera, ¿sí? Entonces, una dirección aplicada eficientemente alcanza logros inimaginables. He conocido y he trabajado en sitios donde uno se siente tan cómodo que mañana hay que cumplir estas y estas metas, no me importa las 11, 12 de la noche, yo con mucho gusto trabajo y logramos el objetivo. Pero hay sitios donde a las 6 de la tarde uno quiere despegar porque no le motiva dar más de lo que merece, porque uno considera que no merece más, ¿cierto? Pero ¿eso qué es? Eso es una mala administración, es una mala dirección que llevó a un mal clima organizacional y a un bajo sentido de pertenencia. La dirección tiene que hacer eso, motivar, incentivar y transmitir de modo que los trabajadores alcancen un alto sentido de pertenencia en sus organizaciones. Vamos a mirar unas descripciones aquí de diferentes autores. Por ejemplo, Buchele dice que la dirección comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. Según Rojas, la del 2018, la dirección dice que la dirección se puede considerar como la responsabilidad que se tiene sobre la coordinación de los recursos humanos y del capital de una organización con el propósito de satisfacer al cliente, a los accionistas y al personal que la integra. Y según el señor Batman, la dirección es la función administrativa que comprende los esfuerzos del gerente para estimular el desempeño elevado por parte de sus empleados. Como ustedes pueden ver, todos los conceptos son totalmente válidos. Todo es direccionar, liderar, ser un buen líder. Un buen líder no es el que manda, un buen líder es el que consigue que la gente lo siga y haga sus cosas sin necesidad de llevar una autoridad o digamos que una autoridad rígida, simplemente que con su manera de ser, que con su manera de liderar, hace que los demás trabajen en la misma sintonía. Entonces, unas características o actividades propias de la dirección viene siendo el liderazgo. Un buen director debe tener un buen liderazgo. Ya lo dije, un líder no es el que manda o el que impone, un líder es el que hace que las demás personas lo sigan, cumplan las funciones con motivación sin necesidad de establecer una rigidez. Motivación. Un buen líder también tiene que motivar. Motivar no solo con palabras, sino también con hechos y con sus acciones. Motivar en comunicación, motivar en salud. Qué chévere es cuando el jefe, el director o la persona que uno tiene aquí arribita, en su cargo laboral, obviamente llegue y lo salude con un buen estrechón de manos, que le pregunte a uno cómo está su familia. El otro día la vi tranquila, el otro día te vi triste, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Que haya una buena comunicación, eso motiva porque uno se siente importante dentro de la organización. Esto que genere también esta motivación, esta comunicación genera un buen clima laboral. Y el director
o líder debe generar ese buen clima laboral. Debe ser un influenciador también. ¿Por qué? Porque con su ejemplo debe influenciar. Si el gerente es el que llega a las 10 de la mañana, ¿cómo puede pedir puntualidad? ¿Cierto? Si el gerente no cumple, si les dijo a los empleados que en Amor y Amistad les iba a hacer una integración y no cumplió, ¿cómo puede pedir el cumplimiento de las funciones? Él es un influenciador. Debe establecer también órdenes, porque obviamente él es el director, es el que manda, es el jefe. Él debe establecer también una línea de órdenes. Debe dar instrucciones para que se hagan las cosas de manera correcta. Al fin y al cabo, todo el mundo está pendiente en hacer lo que el jefe diga y lo que el jefe ordene y lo que el jefe instruya. Tener una excelente comunicación con sus trabajadores, no tener que estarle haciendo antesala y cita sobre la cita, sino que haya una relación más amena, más suave, sin tanto protocolo. Él debe aprender también a solucionar conflictos, porque los conflictos se presentan en todos los rangos y en todas las áreas, y él debe tener esa capacidad para darle solución, y debe motivar el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es precisamente esa base sólida que permite el logro de los objetivos. Tiene que adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, pero también las nuevas exigencias del talento humano, identificar necesidades y llegar allí. Coordinar, obviamente, todas las actividades de acuerdo a sus conocimientos, porque un buen líder no llega al liderazgo porque sí, debe tener un conocimiento sólido que le permitió o que es precisamente el soporte para que esté ocupando ese cargo. Ahora vamos a hablar del control. ¿Qué viene siendo el control? El control es sinónimo de supervisión. No basta solo con la programación de un excelente plan, tampoco con la organización y la distribución de actividades. Si bien son necesarias, no se asegura el éxito de una organización. Por tanto, es necesario aplicar constante monitoreo y control de actividades, ya que pueden presentarse discrepancias, pueden presentarse malas interpretaciones y obstáculos inesperados, que habrán de ser comunicados con rapidez a la gerencia para que emprendan acciones correctivas. Entonces yo les decía, las funciones administrativas no hay que esperar que termine una para empezar la otra. El control se debe aplicar en todas las áreas de la organización y debe ser también cíclico. Cada vez que nos estemos dando cuenta que un indicador no cumple con el objetivo, vamos a revisar qué está pasando y vamos a mirar posibles acciones de solución para que ese indicador sea alcanzable, para que ese objetivo sea alcanzable y para que la meta sea realizable. ¿Cuáles son las actividades propias del control? Las actividades propias del control es comparar los resultados con los planes generales. Entonces hacemos esa comparación. Esto fue lo que se planeó y esto es lo que alcancé. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. Recuerdan que en la planeación hablamos de que también se deben fijar unos estándares de desempeño y de la misma manera la organización, que esta área debe hacer esto y estos son los indicadores a donde quieren llegar. Entonces hay que reevaluar si se han alcanzado puntualmente esos índices de desempeño. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. No en todos los departamentos se puede medir de la misma manera, no es, venga, señor vendedor, dígame usted cuánto vendió este mes. Y otro señor vendedor, dígame cuánto me dio. Usted alcanzó este índice de desempeño, le falta este, no alcanzó la meta, así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a organizar? No en todas las actividades ni en todos los cargos se mide de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en las ventas por internet, pues no dependen mucho tampoco, ya el vendedor de a pie tiene una base de datos y tiene unos clientes a quien visitar, pero el vendedor que está en la página web o la persona que está ahí tratando de administrar, pues ella no llega al cliente de la misma manera, entonces tiene un estándar diferente de medición. Comunicar cuáles son transferir los datos detallados de manera que muestren la comparación y las variaciones. Toda la inspección que él realice tiene que estar detallada y tiene que ser mostrada, revelada, para que la dirección sepa el alcance y puedan también fijar o sugerir objetivos. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. Entonces, aparte de identificar, ¿cierto? Esta función identifica la medición y el alcance de los objetivos, también sugiere o propone acciones para mejorar, acciones para solventar y para alcanzar esos objetivos. Informar a los miembros responsables las interpretaciones que puedan ellos hacer
con la aplicación de sus indicadores esos indicadores de medición. Y por último, ajustar el control a la luz de los resultados del monitoreo. El control tiene que monitorearse también y tiene que saber si se aplicaron buenas estrategias y apropiadas estrategias de control o si no. También tiene que monitorearse, también tiene que revisarse si el control se aplica o no se aplica, porque en algunas organizaciones en un año y no revisaron si cumplieron o no metas, entonces no se está aplicando de manera correcta y pertinente el control. Listo. Bueno, esa sería la explicación general de las funciones administrativas. Gran base, o sea, la base total de la administración. Para esta semana y para evaluar este tema tenemos una actividad y consiste en un foro. Entonces, como actividad evaluativa para esta semana se propone un foro de discusiones diseñado y habilitado en la plataforma. En este foro deberás analizar y responder de manera argumentativa a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de aplicar las funciones administrativas en las organizaciones? Entonces, este foro ya está habilitado. Lo encuentran en el menú principal, al lado de tareas, encuentran foros. Ahí encuentran el foro funciones administrativas, ya le di apertura. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que responder esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de aplicar las funciones administrativas en las organizaciones? ¿Por qué se debe aplicar esas funciones administrativas y cómo se debe aplicar? Y también le deben dar respuesta como mínimo a una participación de un compañero. Entonces ustedes tienen que aportarle, decirle si están de acuerdo con el aporte de él, o decirle, mira, te complemento esto porque considero que te faltó, o decir, mira, yo no considero que esta sea, o que esta perspectiva que tú diste sea la más apropiada. Entonces, el plazo, según calendario, según cronograma para la realización de esta actividad es hasta el 17, pero ustedes saben que tienen 8 días más, entonces nos vamos creo que hasta el 24 con esta actividad. Los invito a participar desde ya porque ya está habilitada este foro. Los invito a retroalimentarse entre uno y el otro porque la actividad del foro es enriquecer un tema. Yo también voy a estar aportando, pero voy a estar aportando cada 5 participaciones, cada 4 participaciones para ir alineando el tema. No voy a estar respondiendo cada una porque no se trata de un taller que yo tenga que retroalimentarle a todos. Se trata de permitir que ustedes exploren, ¿cierto? Y construyamos entre todos un tema a nivel general. Voy a estar solo orientando. Bueno, esta sería en general la explicación del tema. Vuelvo a decirlo, por favor, estén muy pendientes del cronograma, que se cumpla de manera puntual, que no dejen pasar el tiempo para que luego no haya que solicitar a la universidad tiempo para que ustedes puedan enviar las actividades. ¿Listo? Nos vemos. Quiero comentarles que el pasado jueves, o sea, hace 15 días nos vimos en la conferencia y les dije que como no teníamos conferencia el lunes pasado, iba a hacer un chat el jueves. Y todos quedaron que sí, que el jueves incluso propusieron el día y la hora. Pero pues yo lo hice y nadie entró. Entonces quería decirles que sí estuve en el chat, estuve de 7 a 8 de la noche el jueves e incluso les mandé un correo antes diciendo, y lo publiqué en el anuncio diciéndole de la hora del chat, pero nadie me participó. Sin embargo, me han escrito el correo electrónico y muy puntualmente les he podido responder. Los invito a seguir haciendo uso del correo del foro de las inquietudes y nos vemos dentro de 8 días para dar la explicación del último tema de la semana. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por ver la grabación. Un abrazo muy fuerte y estoy muy pendiente de atender sus inquietudes. Nos vemos el próximo lunes 18, ¿sí? El lunes 18, a las 7 de la noche por este mismo usuario, o sea, es decir, el link que siempre les comparto. Buenas noches para todos.